Rico. Vamos a unos instantes que terminan de ingresar a mis compañeros y compañeras. Por lo pronto, darles la bienvenida. Buenas tardes a todas y todos. Eh, Agradecerles por su presencia de manera virtual. Mi nombre es Ariadna Rapoport, soy subsecretaria de Bienestar Estudiantil y secretaria de Extensión de la Facultad de Derecho. Y en el marco de los 10 años del Ni Una Menos, vamos a presentar esta actividad, agradecerle a la Facultad de Derecho por el espacio y a nuestra amada institución por este espacio. También agradecerle a nuestra disertante del día de la fecha, quien es Raquel Vivanco, al cual leeré su currículum, que es muy interesante y muy enriquecedor. Raquel Vivanco es una referente y activista feminista y política argentina, fundadora y directora del Observatorio de las Violencias de Género, ahora que se nos ven, donde coordinó el Registro Nacional de Femicidios entre 2016 y 2020, y dio investigaciones sobre el acoso callejero y violencia en las mujeres. Ocupó el cargo de subsecretaria de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación entre 2022 y diciembre del 2023. Entre 2020 y 2022 fue directora del Observatorio de las Violencias y Desigualdades por Razones de Género del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Integró también la Marcha Mundial de las Mujeres, capítulo argentino, un movimiento feminista de acción global. Y como asesora en derechos humanos de las mujeres y LGBTIQ+, en el Congreso de la Nación, participó en la elaboración de varios proyectos de leyes destinadas a la protección y ampliación de los derechos de las mujeres. Hoy, en el marco de los 10 años de Ni Una Menos, vamos a estar reflexionando, así que espero que sea una actividad más que provechosa. Si ustedes quieren hacer consultas, las podrán realizar a través del chat, y luego serán leídas al finalizar la disertación. Desde ya, muchísimas gracias, Raquel, por estar siempre a disposición y compartiéndonos mucho material y generando, como decíamos en la previa, material para poder tener en perspectiva las políticas públicas y seguir defendiendo y por qué la necesidad de más políticas, mejor dicho, de sostener las pocas que nos quedan y seguir luchando por las que nos sacaron. Así que te agradezco nuevamente por estar hoy acá, por todo el trabajo que están haciendo y te escuchamos todos y todas. Bueno, gracias Ariadna y buenas tardes, buenas noches en breve a todos y a todas. Siempre es un placer para estas fechas participar de instancias como estas en donde tengamos la posibilidad de reflexionar, ¿no? De hacer memoria, de reconstruir un poco de nuestra historia reciente en este caso y de pensar hacia adelante, bueno, cuáles son los desafíos que nos quedan, ¿no? Siempre que hablamos del Ni Una Menos y contamos un poco el origen de nuestro trabajo, de nuestro observatorio, ahora que sí nos ven, nos gusta y me gusta particularmente intentar que cada uno y cada una de ustedes pueda volver a ese 3 de junio del 2015. Viendo quienes tienen la cámara encendida, puedo seguramente, me atrevo a decir que muchas y muchos estuvieron ahí presentes, algunos acá en el Congreso, otras y otros quizás acompañando a sus mujeres, amigas, compañeras desde algún lugar o en alguna de las provincias o plazas, tantas plazas de las provincias de nuestro país en donde esta concentración fue igual de importante y masiva. Siempre cuento mi anécdota personal, que ese día yo por ese entonces coordinaba a nivel nacional un movimiento que se llama Mumalá, y en ese entonces habíamos armado una bandera hermosa, enorme, habíamos distribuido tareas para ese día poder hacernos visibles, y me acuerdo que quedamos en encontrarnos en una esquina, y fue imposible, a pesar de que estábamos a metros, estar juntas con mis compañeras, ¿no? Creo que ese fue el momento en el que cada una de nosotras comprendió lo que representaba esa fecha en la historia de la lucha del movimiento de mujeres y de los feminismos en nuestro país. Por primera vez, las protagonistas y los protagonistas no éramos las mujeres que estábamos organizadas dentro de agrupamientos feministas o transfeministas o sociales o políticos. Por primera vez, las protagonistas allí eran las jóvenes que salieron y arrastraron a sus amigos y amigas, a familiares, porque querían decir claramente que dejen de matarnos, ¿no? Y digo esto de poder pensarnos y hacer este ejercicio, porque seguramente a cada uno y a cada una de ustedes le pasó algo especial con esa fecha.
Nosotras siempre decimos que al día siguiente podíamos caminar sintiéndonos en la calle y cruzar miradas cómplices con personas que no conocíamos y seguramente vernos reflejadas en que éramos una sociedad un poquito mejor después de ese día. Pero ¿cómo llegamos al 3 de junio del 2015, ¿no? También para refrescar un poco, ¿por qué fue esta gesta tan enorme? Bueno, semanas atrás del 3 de junio del 2015, una serie de asesinatos de mujeres jóvenes, de pibas, de adolescentes, y particularmente el femicidio de Kiara Páez, una joven de 14 años que estaba embarazada, que vivía en la localidad de Rufino, Santa Fe, fue asesinada por su novio, otro joven de 16 años, y fue enterrada en el patio de la casa de sus abuelos. A partir de ese caso que inmediatamente tuvo repercusión mediática, periodistas, feministas de los grandes medios de comunicación empezaron a convocar vía Twitter a un sacudón en la sociedad. En realidad fue la previa a esta movilización, pero Marcela Ojeda puso un tuit, me acuerdo que decía, bueno, actrices, escritoras, periodistas, no vamos a hacer nada, nos están matando, ¿no? Ese tuit fue el que disparó esta organización frente a la bronca y al hartazgo que representaba en nuestra sociedad los asesinatos de mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Y allí surge esta masiva movilización del 3 de junio del 2015. Bueno, como les decía antes, esto significó un antes y un después. En la Plaza de los Dos Congresos, aparte de la marea enorme de personas que estábamos, se leyó un documento. Allí también había familiares de víctimas, que cada una de ellas estaba con la imagen de sus familiares asesinadas. Y allí se leyó un documento que tenía un mensaje muy claro, dirigido hacia los tres poderes del Estado en relación a la falta de políticas públicas, al Poder Ejecutivo en particular por la falta de registros oficiales. En ese momento no existían datos oficiales sobre femicidios en nuestro país, a pesar de que en el año 2012 se había incorporado como agravante del homicidio en el Código Penal. Y a pesar de que tenemos una ley muy importante, la 26485, sancionada en el año 2009, que manda a crear, entre otras cosas, estadísticas relativas a las distintas formas de violencia. Entonces, hubo un mensaje muy claro destinado a los tres poderes del Estado, como les decía, y un mensaje muy claro también hacia los medios de comunicación, dado la cobertura que venían haciendo por ese entonces de estos casos, ¿no? También vamos a hablar de que muchos titulaban crímenes pasionales, o muchos de estos casos se veían en las secciones de policiales de los medios y carecían de absoluta mirada que incorporase la perspectiva de género o derechos humanos de las mujeres. Yo creo que todos y cada uno de esos reclamos no cayó en un saco roto. A partir de ese momento contamos dentro del Poder Judicial con el primer registro nacional de femicidios de la Argentina. Ese es un registro que está vigente en la actualidad y que nos provee de datos que provienen de causas iniciadas por asesinatos en donde mediase la violencia de género. Esto no fue menor. Como les decía antes, hasta ese momento solo contábamos con los datos de la ONG, la Casa del Encuentro, y luego del 3 de junio inauguramos un registro oficial con el registro de femicidios de la Corte. También junto con ese registro nosotras creamos el propio, nuestro observatorio, ahora que sí nos ven, nace con la intención de poder visibilizar, denunciar la falta de políticas públicas y seguir debatiendo la necesidad de que como sociedad generemos el cambio cultural que necesitamos para desandar todas estas violencias y todas estas desigualdades estructurales sobre las que se asientan las formas más extremas como los femicidios. Entonces, por ese entonces teníamos una sociedad que se había conmovido profundamente. Hubo anuncios en la mayoría de las provincias y a nivel nacional, se jerarquizaron políticas públicas, los medios tuvieron un proceso de adecuación de la cobertura, también se crearon luego las figuras de editoras de género. Podemos decir que hubo muchos avances y que fue una década muy productiva en materia de reconocimiento y ampliación de derechos de las mujeres y diversidades. ¿Esto por qué? Porque por estos días, y no sé si hoy estuvieron atentas a las noticias, la pregunta era, ¿qué cambió y qué no cambió? ¿No? Entonces yo esto por ahí es una pregunta que se las hago a ustedes. ¿Estamos en el mismo lugar hoy que hace 10 años?
más allá del contexto político que nos atraviesa y del gobierno que está en este momento en el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Estamos en el mismo lugar como sociedad? Yo creo que no. Algunos dirán, estamos peor, yo diría, no, tampoco. Tenemos una sociedad que ha dado pasos gigantescos en materia de abrazar estas luchas. Y si lo tenemos que pensar en lo más reciente, pensemos en la marcha antifascista del 1 de febrero de este año, después de los discursos de odio que emitió Milei en Davos, ¿no? Digo, estas son las muestras de que como sociedad tenemos en claro hasta dónde sí y hasta dónde no. Pero bueno, voy a retomar un poco el trabajo que nosotras venimos haciendo y después si quieren charlamos acerca de la mirada que tienen sobre cuál es nuestra realidad actual y cómo llegamos hasta acá. Les decía entonces que nuestro observatorio se inauguró luego del 3 de junio del 2015. En estos 10 años, nosotras relevamos los casos de femicidios ocurridos en los medios gráficos, visibilizados por los medios gráficos y digitales de comunicación de todo el país, con lo cual nuestra fuente son los medios de comunicación. Y como aclaramos siempre, al ser los medios de comunicación una herramienta que muchas veces no visibiliza estos casos, es muy probable que este número que nosotras que les voy a presentar ahora sea un número que no dé cuenta de la totalidad, ¿sí?, de estos casos. Puede que aún sean más los casos de femicidios y travesticidios en la Argentina. Entonces, en estos 10 años, nuestro relevamiento de femicidios nos arroja que hubo 2.827 femicidios en la Argentina, lo que representa una frecuencia de un femicidio cada 31 horas, ¿sí? 284 fueron femicidios vinculados de mujeres y varones. Estos son los asesinatos cometidos por un hombre contra personas del círculo íntimo de la mujer de quien quiere cobrar venganza o a quien quiere causarle un dolor, ¿no? Estos son los hijos, las nuevas parejas, familiares o son en algún caso también personas que interceden en defensa de la víctima y se encuentran en la línea de fuego del agresor. Si querés pasamos la filmina. 2.827 casos, un femicidio cada 31 horas y seguimos. Bueno, este es un poco cómo fue en estos años el devenir de la violencia machista en números de femicidios. Si ustedes ven en este gráfico, nosotras, como les decía, empezamos a relevar los femicidios luego del 3 de junio del 2015, por eso la cifra que se ve expresada en el 2015 es abarcativa solo de la mitad de año, y la de este año abarca hasta el 25 de mayo, ¿sí? Es casi la mitad, pero porque estamos tomando un corte al mes de junio. ¿Qué nos dicen estos datos? A priori, que ha habido algunas variaciones, pero que no han sido significativas, ¿sí? Que en la Argentina la frecuencia de los casos es alarmante, es preocupante y que sigue siendo una realidad que no ha mermado independientemente de las voluntades o de las conquistas que logramos de los feminismos en materia de políticas públicas, siendo la más importante la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad durante la gestión del gobierno anterior. Digo, la más importante en términos de que nunca en nuestro país se había jerarquizado de tal manera el órgano que tiene a su cargo la implementación de estas políticas, a pesar de que tenemos una tradición de muchos años, porque en el año 91 se creó el Consejo Nacional de las Mujeres. Fue durante el gobierno de Menem que se creó este consejo y hoy estamos frente a un retroceso sin precedentes. No solo que Milei hizo campaña diciendo que iba a eliminar el Ministerio de las Mujeres y lo hizo, ni bien asumió, sino que primero lo desjerarquizó, lo bajó a una subsecretaría dependiente del Ministerio de Capital Humano, luego lo trasladó al Ministerio de Justicia para finalmente disolverlo, ¿sí? Y recortó desproporcionadamente el presupuesto destinado a todos y cada uno de los programas que venían desarrollándose para la asistencia, la atención y el acompañamiento de víctimas y de familiares de víctimas de violencia motivada por el género. Entonces, vamos a ver y vamos a observar también no, volvemos un poquito para atrás, porque ¿qué quería destacar esto? Si bien no han sido significativas y no podemos decir, bueno, hubo cambios durante tal gestión o tal otra, y teniendo en cuenta que los medios de comunicación son nuestra fuente, y cuando los medios no cubren, como fue durante el año 24, esto lo podemos analizar después, cuando se corre de la agenda la temática, los medios no reflejan esta problemática, por lo cual eso tiene una incidencia directa en nuestros datos. Eso pasó el año pasado.
Pero digo, el año en el que mayor cantidad de casos hubo fue en el 2019. Este año fue el último año de gestión del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Recordemos también un poco el contexto social, económico del momento. Eh, ¿Por qué? Porque nosotras lo que sí observamos es que en los contextos de ajuste, en los contextos de endeudamiento, en donde la vida del conjunto de la sociedad se ve afectada, pero hay una afectación desproporcionada en la vida de las mujeres y diversidades, hay un recrudecimiento de la violencia motivada por el género. Esto tiene que ver con la falta de autonomía económica, con el impedimento muchas veces de poder salir de una relación violenta producto de que no hay ni redes, ni sostén, ni Estado que acompañe. Entonces muchas mujeres terminan optando por quedarse conviviendo con el agresor. Y esto las pone en riesgo bueno, y así sucede que muchos de los femicidios que ahora lo vamos a ver sucedieron dentro de los hogares de las víctimas y bueno, como también sabemos, principalmente en manos de hombres de su círculo íntimo, parejas, exparejas, familiares, conocidos. Entonces, como les decía, hay un contexto que hace que las condiciones de vida de las mujeres se vean recrudecidas y frente a esto también volvamos a evidenciar, que es lo que estamos observando también en el inicio de este año, un recrudecimiento de la violencia machista en la Argentina. Ahora sí pasamos a la siguiente. Como les decía entonces, en el 85% de los casos el femicida pertenecía al círculo íntimo o era conocido de la víctima, en primer orden la pareja, la expareja, los familiares, algún conocido, vecino, amigo. Esto porque es importante destacarlo, ¿no? Este es el dato que surge del análisis de estos 10 años, pero año tras año es así, esto se sostiene. ¿Qué nos dice esto? Bueno, primero que es mentira que las mujeres sufrimos violencia por parte de desconocidos. Este mito o esta creencia de que las peores formas de violencia suceden fuera, puertas afuera de nuestro hogar y por hombres desconocidos. Bueno, no, las peores formas de violencia, como en este caso en los femicidios, son cometidos por nuestras parejas, exparejas, nuestros familiares, los padres de nuestros hijos e hijas, personas que dicen querernos. Y esto tiene que ver con cómo también hemos sostenido como sociedad la naturalización de otras tantas formas de violencia que nos ubican a las mujeres en un lugar de inferioridad en relación a los varones y cómo estos varones han hecho de esas desigualdades lugares de privilegio y de poder de los que luego se traduce esta idea de que pueden disponer de nuestras decisiones, de nuestro destino y de nuestra vida, ¿no? Muchas mujeres atraviesan muchos años de violencia y muchas veces les cuesta denunciar por esto mismo, ¿no? Porque son los padres de nuestros hijos, porque son nuestros compañeros de vida. Pero bueno, el 3 de junio también sucedió algo interesante en este punto, que fue que muchas mujeres observaron y vieron por primera vez que la violencia de género era más grande que lo que les pasaba dentro de sus casas, que no tenía que ver con un problema de la vida privada o personal, sino que tiene que ver con un problema cultural, político y social. Pero bueno, las estadísticas vienen confirmando esto, ¿no? Los hombres que dicen querernos son los que ejercen las peores formas de violencia contra nosotras. La siguiente. El lugar del femicidio, bueno, en sintonía con lo que les decía anteriormente, el 64% de los casos tuvieron lugar en la vivienda de la víctima o compartida, ¿no? Con la víctima. Solo el 23%, no es menor, pero es más de la mitad, sucedieron en la vía pública, ¿no? Y acá también muchas veces por exparejas, ¿no? Digo, este mito que les comentaba recién es realmente un mito. Las mujeres nos agreden principalmente nuestras parejas, exparejas, y esto sucede dentro de nuestros hogares a diferencia de lo que sostiene el gobierno de que los asesinatos de mujeres son asesinatos igual que los asesinatos de los varones. O sea, mientras que las mujeres nos matan dentro de nuestra casa, nuestras parejas y exparejas, las estadísticas dicen que los hombres en líneas generales cuando son asesinados en otros contextos por desconocidos en ocasión de robo o pelea, etcétera, ¿no? Digo por esto también del avance que tiene el gobierno con intentar eliminar la figura de femicidio, el agravante de femicidio del Código Penal, ¿no? Como si no hubiese una distinción de género en estos asesinatos. En la que sigue.
Bueno, este es un dato que también se sostiene año tras año y que nos dice que en estos 10 años el 17% de las víctimas de femicidio había denunciado a su agresor y que el 10%, una de cada 10, tenía incluso una medida de restricción de acercamiento asignada por la justicia frente a una medición, a una evaluación de riesgo en la que se encontraba la víctima, ¿no? ¿Qué decimos? Que, bueno, todos estos son femicidios anunciados, todos estos son casos que se hubieran evitado si la justicia hubiese garantizado el acceso de estas mujeres no solo hacer la denuncia, sino a un acompañamiento y al resguardo de su vida a partir de distintos dispositivos, que no necesariamente es un botón antipánico y listo, porque muchas mujeres han muerto o han sido asesinadas con el botón antipánico en la cartera, sino una decisión del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad de abordar, cuando el caso lo requiere, con seriedad estas denuncias, porque efectivamente son todos femicidios anunciados. Fueron mujeres que dijeron y con lo que cuesta denunciar a las parejas, a los padres de sus hijos, ¿no? Fueron mujeres que llegaron a una comisaría o una fiscalía y dijeron estar en peligro y asimismo no se les garantizó su vida. Qué dato interesante surgió del contexto de pandemia que siempre decimos, ¿no? Con el aislamiento social preventivo y obligatorio, lo que sucedió fue que muchas exparejas, producto de que no podían salir y circular libremente de sus domicilios, no llegaron a acercarse a las víctimas. Entonces decimos, si una medida de ese tipo controlada, ¿no? y dispuesta a que efectivamente la gente no circule frente a una pandemia, pudo garantizar que muchos ex no dieran con las víctimas y de esta manera disminuyó la cantidad de exparejas que asesinaron, o sea, no convivientes que asesinaron a mujeres, perfectamente con decisión política, todos y cada uno de estos casos podrían evitarse de la misma manera, ¿no? Entonces, acá hay una desidia por parte del Estado. La que sigue. Bueno, acá cómo fue cómo fue el porcentaje de mujeres que habían denunciado. Podemos darle otra mirada en relación a esto, es que en todos los casos el 80 o más del 80% de las mujeres en situación de violencia no había realizado ninguna denuncia, que eso también es preocupante porque habla de la confianza que existe en que haciendo la denuncia vayan a ser resguardadas sus vidas, ¿no? Es como la otra cara y el mensaje de impunidad que dan estos casos cuando no son abordados correctamente para los agresores y para la sociedad. Si una mujer va y denuncia, igual la matan, qué tranquilidad, qué seguridad le puede dar a otra mujer que está atravesando esta situación de que ir a hacer una denuncia no puede representar un mayor riesgo para su vida, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones muy importantes a tener en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que lee la sociedad de este no accionar de la justicia frente a estos casos, ¿no? Bueno, las víctimas colaterales de violencia machista, acá nosotras lo que relevamos es la cantidad de hijos, niños, niñas, que quedan huérfanos producto de las consecuencias, de la consecuencia de la violencia machista, de los femicidios en nuestra sociedad. Los medios en general lo informan, muchas veces también sabemos que este es un dato que está subrepresentado, pero decimos que al menos 2.507 niños y niñas quedaron huérfanos como consecuencia de la violencia machista en nuestro país. Y acá también nosotras refrescamos esta idea, ¿no? de que no, no son datos fríos los que nosotras mostramos, son números que nos permiten dimensionar la problemática, pero detrás de cada uno de estos números hay vidas truncadas, hay historias de mujeres que fueron cortadas, hay vacíos enormes que quedan en las familias y que nunca se vuelven a llenar y que son familias que atraviesan y duelan estas pérdidas durante todo el resto del camino de su vida y que a muchas les cuesta salir a flote, ¿no? Eh, Estos niños, estas niñas, no solo que luego de perder a sus madres no tienen acompañamiento por parte del Estado en términos de asistencia psicológica o social, sino que hoy particularmente no se está garantizando ni siquiera la implementación de la ley Brisa, que es una ley de reparación económica para estos niños hasta la mayoría de edad, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, quedan totalmente sueltos y librados a que hagan lo que puedan con esto, ¿no? El Estado absolutamente corrido de la responsabilidad de brindar contención y acompañamiento, no solo a los hijos y a las hijas, sino a las familias
enteras, ¿no? Y allí están las familias, las que encuentran la salida en la lucha, sosteniendo las banderas, por ni una menos, las vamos a ver en estos días en todos lados, y están las que no tienen la fortaleza, a pesar de saber que tienen que poder contribuir a visibilizar esta problemática, pero bueno, no es sencillo, no es fácil, y pasan años y años y cuesta muchísimo ponerse en pie. Me parece que eso es algo también importante a visibilizar. ¿Qué pasa después? Bien, bueno, nosotras en el informe que hicimos en estos 10 años, que después se lo voy a acercar a Ariadna para que también se los comparta, porque es más grande que esto que les estoy mostrando, decidimos también hacer visible algunas características o particularidades que tienen los femicidios en algunas franjas etarias, como en este caso los casos de femicidios cometidos contra niñas y jóvenes menores de 17 años. Bueno, esto porque tiene una particularidad. O sea, el 23% de las jóvenes menores de 17 años fueron desaparecidas con anterioridad a ser asesinadas, ¿no? Y el 21% de ellas sufrió ataques contra su integridad sexual. O sea, esto no se expresa de la misma manera en otras franjas etarias. Me parece que esto también es importante que lo tengamos en consideración cuando vemos la alerta de que se busca una piba, ¿no? Que todos los días aparece se busca a tal y a tal, y muchas veces está el fantasma de si es para una red de trata, muchas de esas pibas no vuelven, y la verdad es que no se sabe si fueron asesinadas o están siendo víctimas de una red de trata. Estos que nosotras relevamos acá y les mostramos acá son los datos de pibas que habían desaparecido y que aparecieron asesinadas como consecuencia de la violencia machista. Otro dato que también surge de hacer un análisis comparado en las menores de 17 años es quiénes son los que muchas veces ejercen esta violencia, ¿no? Entonces acá es para marcar el tema del vínculo con el agresor. Mientras que en la franja etaria de 20 a 41 años, que es la franja con mayor incidencia de casos de femicidios, los principales agresores son la pareja, expareja o familiar, en las víctimas menores de 17 años, muchas veces los agresores son familiares, ¿no? Esto también nos habla de la violencia terrible que sucede dentro de los hogares contra las jóvenes y contra las infancias. Es distinta la proporción porque, por supuesto, son jóvenes y en muchos casos no existen parejas y exparejas, pero digo, dentro de los hogares, la violencia también es ejercida por los familiares y esto también es algo que muy marcado en la franja etaria de adultos mayores, ¿no? En la siguiente. Bueno. Nosotras, a partir del 1 de enero del 2020, comenzamos a relevar los transfemicidios y travesticidios. Esta es una discusión que nos llevó muchos años porque siempre tuvimos la intención de hacerlo, pero lo que sucedía era que año tras año casi que ni aparecían casos en los medios de comunicación, y no porque no existieran, sino porque los medios directamente los invisibilizaban. O sea, no vale lo mismo la vida de un travesti trans que la vida de cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces nosotras estábamos en el dilema de si mostrábamos los datos, pero eran datos mentirosos, o directamente no construíamos ningún subregistro y dejábamos que las organizaciones LGBT pudieran, a partir de los relevamientos que hacían con otras fuentes, dar cuenta de esta realidad. Bueno, después de muchas idas y vueltas dijimos, bueno, no, visibilicemos y denunciemos que estos números no son los reales, porque los medios lo que hacen justamente es no visibilizarlos. Bueno, y esta es la estadística con la que nos manejamos a partir del 2020 en relación a los crímenes de odio cometidos contra personas travestis y trans. Bien, digo, a lo largo de los años nuestras categorías de análisis y nuestras variables han ido modificándose también a partir de que fueron surgiendo distintas cuestiones a observar y analizar y a contemplar en nuestro registro. Digamos, en algún momento no relevábamos los femicidios vinculados hasta que veíamos que los hombres tomaban venganza o querían agredir emocionalmente a las víctimas asesinando a personas de su círculo íntimo. Bueno, así fue pasando con otros casos, ¿no? Particularmente con los intentos de femicidios, nosotras comenzamos a relevarlos en el 2021, ¿sí?
Desde enero del 2021 hasta la actualidad hubo al menos 1.225 intentos de femicidio. Es una cifra enorme, si nos ponemos a pensar, de casos en los que no se llegó a cometer el asesinato, el femicidio, pero hubo la intención, con lo cual estos estuvieron ahí al borde, ¿no? Y fueron casos de violencias extremas que los medios informan, por lo que nosotras podemos hablar de que la violencia femicida tiene una frecuencia mucho más alta de que cada 31 horas, ¿no? Hay una intencionalidad de asesinar que está presente muy marcadamente y con mucha frecuencia en nuestro país. Bueno, y en lo que va de este año, que es el dato más reciente que nosotras construimos, de entre el 1 de enero y el 25 de mayo, en la Argentina hubo al menos 108 casos de femicidio, un femicidio cada 31 horas, y si lo tenemos que analizar a este dato comparativamente con el mismo periodo del año anterior, vamos a notar que hubo un incremento de casos. Para este periodo del año anterior en la Argentina hubo 97 casos, ¿no? Estamos frente a un incremento de la violencia. Falta todavía para poder terminar de aseverarlo, pero nosotras somos muy conscientes de que estos contextos tan complejos de ajuste, de endeudamiento que impactan diferenciadamente en la vida de las mujeres, sumado a los discursos odiantes y negacionistas del gobierno nacional, abonan este recrudecimiento que estamos observando de las distintas formas de violencia contra mujeres y diversidades y que tuvo expresiones muy claras, por ejemplo, con el triple lesbicidio de Barracas el año pasado acá en la ciudad de Buenos Aires, con el incremento en los atentados y en las agresiones contra mujeres lesbianas en distintos lugares del país que se fueron reportando, particularmente después del discurso odiante de Milei en Davos, fue notorio este incremento de agresiones contra mujeres lesbianas en nuestro país, a pesar de tener en la Argentina leyes tan importantes, ¿no? de respeto de derecho a la identidad de género. Entonces, nosotras vemos con mucha preocupación, ¿no? Lo que promueve este gobierno, ¿no? Su negacionismo y su discurso odiante nos arroja a un lugar de extrema preocupación por el recrudecimiento que empezamos a observar y porque también el Estado Nacional se ha corrido de su responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las leyes de protección de nuestros derechos. No solo las leyes nacionales, sino los tratados internacionales de derechos humanos que están suscriptos por la Argentina desde hace décadas, ¿no? Entre ellos la CEDAW, Belén do Pará. Digo, es un gobierno que está incumpliendo de manera extrema con las leyes y tratados internacionales de derechos humanos. Todos, y en particular los de las mujeres. Bueno, esto es un poco lo que les comentaba antes y creo que acá terminamos. Así que bueno, les doy la palabra si quieren para que hagamos un intercambio. Bueno, acá, bueno, gracias por la presentación, Raquel. Tomo la última pregunta que nos llegó con respecto a si están articulando algún reclamo en el plano internacional justamente por el incumplimiento de los tratados de derechos humanos. Si sabes, estás al tanto Eh, de No, las pero organizaciones. no a nivel internacional, pero sí acá a nivel nacional. Distintas organizaciones como ELA, por ejemplo, presentaron un amparo para que el gobierno se expida frente al vaciamiento de las políticas públicas para detener los despidos de las trabajadoras y los trabajadores del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, porque eso atenta directamente contra la implementación de estas políticas públicas y compromisos. Se vienen llevando adelante denuncias frente a esto en la justicia. Por supuesto, también la justicia no son paladines de la defensa de los derechos de las mujeres, a ojos vistas está, eh, pero se ha expedido y ha solicitado al gobierno que frene el despido de trabajadoras del Ministerio de las Mujeres en este sentido que se lo solicitaban las ONG, ¿no? Que dé cuenta de cómo vienen implementando las normas y los tratados de protección de derechos humanos. Tenemos otra pregunta que dice, que es la pregunta de Carla, que dice, en este contexto político y social que se está viviendo,
¿Qué papel están jugando las instituciones en la prevención y erradicación de la violencia de género? Y bueno, pregunta cuál es el rol del Estado en la actualidad. Un poco estabas contestando. Sí, creo que un poco lo fui diciendo en la medida que fui hablando, ¿no? O sea, un Estado que está absolutamente, el Estado Nacional, ¿no? Absolutamente corrido de su compromiso en abordar la problemática desde la prevención y la erradicación de las violencias. Entonces, este incumplimiento que lleva adelante de las leyes y tratados de derechos humanos de las mujeres deja en evidencia estas falencias. O sea, el programa Acompañar, para que se den una idea, que fue un programa creado para dar un apoyo económico a mujeres en situación de violencia por el plazo de 6 meses. Ese apoyo económico se equiparaba a un salario mínimo vital y móvil. Se recortó de 6 meses a 3 y en la actualidad se está subejecutando. Se subejecutó en un 80%. Digo, y los recortes en materia de políticas públicas destinadas a la implementación de estas leyes han sido notorios. O sea, el recorte en general a las políticas sociales fue y es muy, muy notorio, y en particular este recorte sobre las políticas que combaten la violencia machista ha sido desmesurado. Y no solo eso, sino que para este gobierno eso pareciera ser algo celebrable, ¿no? Un festejo constante, ¿no? Tilda estas políticas de curro, de gasto, ¿no? Eh, Mientras que la violencia machista, ¿no? Se cobra la vida de una mujer cada 31 horas. Es Acá realmente nos aporta Vanina grave. que en la legislatura de Mendoza se están organizando charlas sobre falsas denuncias. Bueno, sí, también Las falsas. arengando esto, o sea, no solo que niegan estas violencias, sino que encima quieren criminalizar a las mujeres, ¿no? O sea, van por todo. Criminalizarnos en este sentido, como si no existiese ya una condena a las falsas denuncias, pues la verdad es que ya existe una pena para la falsa denuncia. Pero bueno, quieren poner el moto a invertir la carga de que en realidad el problema somos las mujeres y no las violencias que padecemos. Por momentos pareciera absurdo, ¿no? Que tuviéramos que explicar en siglo XXI estas cosas, pero bueno, hay que hacerlo una y otra vez, no nos queda otra. Bueno, hay una pregunta justo hablaste del acompañar y de la línea, ¿cuál es la situación actual de la línea 144? Si estás al tanto, si está funcionando. Bueno, lo que La sabemos de la pregunta era línea si hay alguna política pública de género en pie. Si sabes, específicamente era si el acompañar y la situación de la línea 144, pero bueno, ya hablaste sobre el acompañar. Ujú. La línea 144, ¿cuál es la situación? Bueno, la situación es que se despidió a una gran parte del plantel de operadoras que atendían y que daban respuesta a la demanda de esa línea. La línea, de cualquier manera, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, sigue vigente, y en las provincias que la tienen, que no recuerdo ahora exactamente cuáles son, o similares, digo. El recorte ha sido principalmente sobre las operadoras de la línea a nivel nacional, ¿no? En línea con lo que veníamos charlando de su pase al Ministerio de Justicia y su poda absoluta de estos dispositivos de acompañamiento a víctimas. Entonces, claramente esas trabajadoras vienen resistiendo desde hace meses, son a las que ahora, a partir de este fallo de la justicia, con el amparo presentado por ELA y otras ONG, han detenido o han frenado el despido, pero es una situación de mucha precarización y seguramente no estén dando abasto, eso lo sabemos, porque también es muy difícil abarcar la cantidad de demandas si vos tenés una línea tan reducida. Otra de las cosas que sucedió durante el 2015 fue que la demanda enorme de llamadas que hubo en la línea hizo que se ampliara justamente el equipo de atención. Bueno, ahora estamos en una retranca y un retroceso alarmante. Sí, además es la línea de violencias. Ya sacaron como la palabra de género si puedes denunciar violencias, todo tipo de violencias. Así es. Eh, Acá hay una pregunta, dos preguntas. Dice, ¿en qué medida se evalúa el hecho de que no se pueda mermar los femicidios? Si hay algún estudio, algo. ¿En qué, perdón? ¿En qué ¿Me medida repetís? se evalúa el hecho de que no se puedan mermar o disminuir los femicidios? Eh, Mira, yo creo que los femicidios son la expresión más extrema de la violencia machista, siempre lo decimos, son la punta del iceberg de todas otras tantas formas que toma la violencia de género, eh, que están
sumamente naturalizadas y aceptadas culturalmente, ¿no? Entonces, en la medida de que como sociedad no desandemos estos estereotipos de géneros que nos ubican a las mujeres en un lugar de objeto, por ejemplo, en la medida que no cuestionemos que en pleno siglo XXI sigamos siendo principalmente las mujeres las que llevamos adelante las tareas de cuidado y del hogar, en la medida en que como sociedad no toleremos que las mujeres ganemos menos que los varones por igual tarea, en la medida de que como sociedad sigamos tolerando las desigualdades y las brechas en materia de acceso al empleo, vamos a estar complicadas en revertir esto, ¿no? O sea, nosotras necesitamos un Estado presente que no solo lleve adelante políticas públicas, sino que contribuya a discutir de cara a la sociedad la necesidad de construir nuevos paradigmas en donde hombres, mujeres y diversidades sexogenéricas tendremos igualdad real de derechos, ¿no? Para esto, por eso hay que irnos a discutir las desigualdades estructurales que están paradas principalmente sobre desigualdades de tipo económicas. Digo, porque este trabajo invisible que desarrollamos las mujeres dentro de nuestro hogar, porque supuestamente tenemos mejores condiciones naturales para hacerlo, representa el 16% del Producto Bruto Interno de la economía argentina, por ejemplo. ¿No? Entonces, esto no lo digo yo, lo han dicho todas las feministas a las que estudiamos, ¿no? Y las grandes académicas y filósofas. Cómo ser mujer y cómo ser hombre no está dicho, se construye. Entonces, así como se construye para un lado, se puede desandar y como son construcciones sociales, podemos construir otras que sean más justas, más igualitarias, más equitativas y que nos permitan vivir en una sociedad de otro tipo en donde la violencia no sea tolerable. Entonces, creo que tenemos mucho para hacer, necesitamos un Estado presente y necesitamos como sociedad rever nuestras prácticas permanentemente y a los varones una invitación también a que puedan rever la masculinidad que les ha impuesto este sistema de dominación patriarcal, porque es una imposición también, así como a las mujeres nos ha dicho que tenemos que naturalmente desarrollarnos puertas adentro del hogar porque nos sale mejor, a los varones se les ha dicho que su lugar natural es desarrollarse puertas afuera porque tienen mejores condiciones y tienen que ser proveedores y tienen que ser fuertes y no tienen que involucrarse afectivamente con sus hijos y con sus hijas, ¿no? Masculinidades que no contribuyen en nada a poder construir sociedades empáticas y que en sus peores expresiones bueno, representan formas de violencia que están justificadas sobre esta idea de que pueden ser los dueños de la vida de las mujeres. Entonces soy dueño de tu vida, yo decido cuándo vivís y cuándo no. Pero bueno, digo, es una invitación a que a revernos como sociedad, a rever las formas de masculinidad y a rever sobre qué premisas vamos a seguir caminando, ¿no? Y ahí, bueno, tenemos todo por hacer. En esa medida de que podamos ir generando estos cambios de fondo, vamos a poder evitar estas formas tan crueles de la violencia. Tenemos una pregunta que dice, ¿cómo la ESI influye en la prevención de los femicidios? Y yo diría en todos los tipos de violencia, ¿no? También le agregaría. Yo creo que quien hizo la pregunta tiene la respuesta. ¿No? Bueno, la ESI es una ley que es clave a la hora de construir relaciones basadas en la igualdad, en la empatía, no solo porque aparte va a prevenir embarazos no deseados o abusos en las infancias, sino porque propone construir vínculos parados sobre esto, sobre la empatía, sobre el respeto a la diversidad. Entonces, es una ley muy importante y que debe llevarse a cabo desde la infancia, ¿no? Debe implementarse. Y es una de las leyes que también hoy está en discusión porque este gobierno cuestiona esa ley y todas las que se paren sobre la defensa y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Que, digo, podemos tomar cualquier dicho de Milei y vernos que él está totalmente en la vereda del frente de la ESI, ¿no? Desde dar ejemplos de no, niños envaselinados, o sea, las frases, las cosas que usa, ¿no? Están totalmente fuera de- no solo del lugar, sino que atentan contra el respeto de los derechos de las infancias, ¿no? Y bueno, la ESI es una ley clave, sumamente importante, porque aparte está pensada para llevarse a cabo desde los primeros años, ¿no? La escolarización desde los jardines. Entonces es re importante.
Raquel, eh, tenemos una última pregunta que creo que vos lo fuiste contestando a lo largo de toda la actividad, pero podríamos hacerlo como disparador resumen. Dice, ¿se puede llegar a construir una sociedad más justa e igualitaria donde no haya espacio para la violencia de género y donde las mujeres podamos desarrollar nuestro potencial, vivir sin miedo y zozobra? Bueno, yo se las hago a ustedes esa pregunta. ¿Qué piensan? Está bueno que nos quede picando en tal caso la pregunta. ¿Se puede, no se puede? Yo creo que sí, claramente. O sea, en algún momento las mujeres no podíamos votar. Y creo que eso era una injusticia enorme. No podíamos estudiar, ¿no? Ahí Lucio quiere decir algo. No sé si está levantando la mano. Dale. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, profe. Lucio, ¿te escuchamos? Te Sí. escuchamos. Ah, gracias, buenas tardes. Bueno, ahí hice una consulta en el chat, pero creo que no pudo ser leída. Eh, Puntualmente, por parte de la justicia, cuando se otorgan las medidas cautelares ante una denuncia de violencia de género, ¿vos creés que se hace el seguimiento, se controla la debida forma en notificar al denunciado, etcétera, etcétera? ¿Por qué te lo pregunto? Porque muchas veces cuando no se cumplimentan las diligencias correspondientes a ese tema, termina de la peor manera. Si bien es en el menor porcentaje, pero se llega al femicidio y te lo hablo con conocimiento de causa. Un día acompañé a una señora por violencia de género a los tribunales, sortearon el tribunal, la acompañé en la denuncia, conseguí las medidas cautelares, llevé el oficio a la comisaría correspondiente y bueno, evidentemente no hicieron la diligencia correspondiente en tiempo y forma. ¿Y qué pasó? A la madrugada del día siguiente, el denunciado ingresó a la casa, dio muerte a la señora que yo tuve al mediodía ante mí, que la acompañé, y incendió la casa. Esto sucedió hace 3 o 4 años ahí cerca de los tribunales, creo que fue en Centenario, Villarrita. Entonces me sentí muy mal porque una parte, una pata de los que debían haber trabajado como corresponde, falló. Entonces yo creo que también eso eh, es significativo al momento de que suceden las cosas. Y bueno, me quedé mal porque me sentí que le fallé a esa persona. Sin conocerla, la conocí y la acompañé. No me importó si la tenía de hace años o no, me importó lo que le estaba pasando. Bueno, y concretamente considero que es un vacío legal en el contexto de el seguimiento y el control adecuado. ¿Qué opinas? Sí, Lucio, no sé, viste que dentro de la presentación que les compartí y después les voy a compartir el informe completo. Nosotras hacemos todo un análisis de cómo está el acceso a justicia, si se garantiza o no a las mujeres en situación de violencia. Este ejemplo que vos traes me parece que es el ejemplo más claro de la falta de garantía que tienen las mujeres al momento de llevar adelante una denuncia. Muchas mujeres fueron asesinadas a pesar de haber denunciado y a pesar de tener una medida de restricción de acercamiento. Es un dato que nosotras tenemos relevado. El 17% de las mujeres, 2 de cada 10 había denunciado y 1 de cada 10 tenía una medida de protección, pero la justicia no les garantizó su resguardo. Y hoy no están. Esos son todos los femicidios anunciados. Y claro que da mucha bronca y da mucha impotencia porque el mensaje que llega a través de esa desidia en la intervención es muy malo, porque desalienta a que las mujeres denuncian. Entonces es muy complejo la situación, si lo tenemos que mirar desde ese lugar, porque es lo que decíamos hace un ratito. Hay el 17% de mujeres que denunció y hay un 80% de mujeres que no fue a denunciar porque no cree que en la justicia, ¿sí?
se pueda resolver el problema que están viviendo. Entonces, te agradezco mucho este ejemplo que traes porque es una experiencia concreta y palpable de algo que nosotras venimos haciendo visible a partir de las estadísticas. Bueno, y la otra pregunta que hacía Ariadna en relación a si es posible transformar las sociedades que tenemos, yo creo que sí, que la historia nos dice que es posible y que, bueno, todas y cada una de nosotras tenemos ahí algo para aportar en esa transformación para que podamos vivir una sociedad más justa, más igualitaria, más feliz. Y creo que ese tiene que ser el norte, ¿no? Una sociedad en donde las mujeres podamos vivir libres de todo tipo de violencia. Así que bueno, les agradezco mucho. No, te agradecemos a vos, Raquel, por todo y bueno, desearles a ustedes. Desde ya te hago extensiva todas las palabras de agradecimiento por la actividad. Dice gracias mil Raquel, muchas gracias. Bueno, muchísimas palabras de agradecimiento. Así que bueno, después las personas que deseen solicitar el material nos escriben al mail de la Secretaría donde ustedes se inscribieron. Y nuevamente agradecerte a vos por estar acompañándonos hoy y siempre, ¿no? Porque hace rato que nos venimos trabajando en Sí. conjunto, así que bueno, así que bueno, agradecerte por este espacio y desearles a todos unas muy buenas tardes. Un abrazote grande. Chao, Hasta gracias a luego. ustedes. Chao, chao.